No sé si ya estén o las esperamos un ratito más. Ustedes díganme. Aquí estamos. Pues adelante, compañeras. En su clase mandan ustedes. Como quieran iniciar. La compañera Maura será la presentadora. Así que adelante, compañeras. Es todo el micrófono de ustedes. ¿Nos escucha, maestro? Sí, todo se escucha aquí. ¿Podría poner de presentadora a Maura? Sí, ustedes hagan. En su clase mandan ustedes. Hagan lo que quieran. Nosotros somos todos oídos. A lo que se refiere mi compañera es que si me puede poner para compartir contenido aquí en Blackboard. A ver, entonces, me van a ustedes a decir qué tengo que hacer para que se haga eso. Porque yo soy neófito en estos medios. Ok, debe ser en el tercer signo de la parte del chat. Se supone que está lo que es el chat, están lo que son los miembros y luego debe de haber otro signo donde se puede poner para compartir la pantalla y ahí puede poner algún alumno de presentador y ya el alumno puede compartir su pantalla. A ver. Pues la verdad, me quedé casi igual. Ahora, si usted está hablando, los demás no lo oyen. Sí, le ¿O cuál está el escuchamos, maestro, pero ella quiere presentar una diapositiva. Bueno, pues, mire, yo tengo problemas aquí porque no domino. Entonces, no le hace que no se vea la diapositiva, pues. Con que nos estamos oyendo, ya nos damos por bien servidos. Ok, quieren nada más que le expliquemos lo de la lectura, ¿verdad? Ándele. Ok. Bueno, comienzo yo si gusta. Nada más lo que leímos fue lo de el capítulo de los hijos de la Malinche. En un inicio de la lectura se marca mucho lo del capitalismo. Viene explicado que todos somos parte del capitalismo, que ya perdimos identidad porque somos solo como, podrían decir, como piezas de lo que es la producción, que perdimos individualidad, nos volvimos parte de un todo que es el proceso de producción, como si fuéramos un engrane de la misma maquinaria de producción. Ya más adelante explica sobre nuestro país, habla sobre la palabra la chingada, donde trata de explicar que trata de meternos en la idea de lo que tenemos nosotros como idiosincrasia de lo del la palabra madre y lo que era en el caso de la chingada es como ser madre de nadie. Y explica el contexto de esa palabra en diferentes partes de la América Latina. Y pues da el contexto mexicano, que viene siendo ahí donde nos quiere llevar a lo que somos hijos de la Malinche. En la última parte donde viene explicado, pues la Malinche fue como mal vista como algo que se vendió, que no fue fiel a sus raíces, sino hacia los extranjeros. Y es por eso que de ahí se deduce, o creí yo, que nos ponen que el hijo de la chingada sería siendo como los hijos de la Malinche, los hijos de la nada.
A grosso Sí, modo sí. fue lo que te di, maestro. Ajá. Corríjame. No, está bien. Y la otra compañera, ¿qué más iba a exponer? Ok, buenos días primero que nada. Yo Buenos días. puse en mi presentación que es para que tuvieran algún contexto más o menos, si no los agarrara como de qué estamos hablando. Bueno, es un ensayo que nos demuestra que en México es un país único. Lo escribió Octavio Paz. Se llama Los hijos de la Malinche, forma parte del libro del laberinto de la sociedad. ¿Qué es la Malinche? La Malinche es una mujer náhuatl originaria del actual Estado de México de Veracruz, mujer indígena, famosa por ser concubina de conquistador Hernán Cortés. México es un país al margen de la historia universal. Se dice que los representantes del elemento más antiguo y secreto de la sociedad eran los campesinos, por cómo se vestían, por su lenguaje y por cómo ejercían su fascinación sobre el hombre urbano. Nos habla sobre la mujer y el obrero. Dice que la mujer era una figura enigmática, que era muy difícil de comprender y que la tenían como que era la imagen de la fecundidad, pero a la vez de la muerte. Y el obrero moderno carece de individualidad, la clase es más fuerte que el individuo y ahí empieza el grave sufrimiento del hombre al convertirse como un asalariado industrial. Muy bien. Sí, Lo que adelante. nos dice, lo que nos dice nuestra compañera del capitalismo, dice que lo despoja a su naturaleza humana. Se reduce todo su ser a fuerza de trabajo, transformándolo en objeto y mercancía. El obrero pierde bruscamente y por razones mismas de su estado social toda relación humana y concreta con el mundo. En realidad no es un obrero, es un trabajador, nombre abstracto que no se designa de una tarea determinada, ni es suyo el fruto de su esfuerzo. También nos habla de la complejidad de la sociedad contemporánea y la especialización. Dice que vivimos en un mundo de técnicos. A pesar de las diferencias de salarios y de nivel de vida, la situación de estos técnicos no define esencialmente de los obreros. También son asalariados y tampoco tienen conciencia de lo que realizan. A ellos los técnicos los llaman como hoy en día los profesionales. En ese entonces eran como los carpinteros, los soldadores, ya los que tenían como un nombre fijo en especialidades de trabajo. Dice que el régimen totalitario expande y generaliza por medio de la fuerza o de la propaganda. Transposición en la esfera social y política de los sistemas económicos del capitalismo. Se convierte en teoría política, verdades absolutas para la masa. El mundo del terror, nos habla del mundo del terror, que quiere decir aquella producción en serie, que es un mundo de cosas útiles. Ahí nos hablaban como de los autos, que dice que es el mundo del terror y lo pone como el terror moderno, porque dice que es algo que nos sirve, luego lo gastamos, se hace viejo, lo arrojamos y sin pensar al cesto de la basura, al cementerio de automóviles, el campo de concentración. Decía que las cosas útiles o ya modernas las empezábamos como hoy en día, que muchos tienen bastantes celulares y ya los tienen ahí arrojados y arrojados y arrojados y se convertían en terror porque era, por así decirlo, como una contaminación. Nos habla del ser mexicano, que es un problema para otro mexicano. De hecho, había puesto una imagen que decía, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Se dice que reduce todo el complejo grupal de actitudes que nos caracteriza y en especial lo que consiste en ser un problema para nosotros mismos, a lo que se le puede llamar moral de siervo, que era de los, esa moral es como moral de los esclavos, y luego decía que se pasaba a la moral del Señor,
que es la moral noble en la cual bueno es todo cuanto eleva el individuo, todo cuanto lleva a afirmar la vida. Decía que bueno se refiere a nobleza, a ser bueno, a ser pues como prácticamente sumiso. También nos habla del carácter de los mexicanos en su producto de la circunstancia social imperante en nuestro país. Dice que la situación del pueblo durante el periodo colonial sería así la raíz de nuestra actitud cerrada e inestable, como todo mexicano. A pesar del siglo y medio de la lucha que tenían y experiencias constitucionales, el empleo de la violencia como recurso dialéctico, los abusos de la autoridad de los poderosos y finalmente el aceptalismo y la resignación del pueblo. Tenemos también el lenguaje diario, que es lo que nos explicaba la palabra de lo de la chingada mi compañera. Dice que hay un grupo de palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro, la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones. Palabras malditas que solo pronuncian en voz alta cuando nos somos dueños de nosotros mismos, confusamente relajan nuestra intimidad. Dice que es un lenguaje sagrado como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra y cada símbolo están animadas de una vida doble, al mismo tiempo luminosa y oscura. Los adolescentes, cuando quieren presumir de hombre, la pronuncian con voz ronca. Les repiten las señoras, ya que significa su libertad de espíritu, que es Viva México, hijos de la chingada. Ok, dice que esta palabra depende de cómo la digas y para que la utilices también, ¿verdad? Dice que es un rigor gritar cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos a nuestra patria, frente, contra y a pesar de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son los hijos de la chingada, los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales, en todo caso, los otros. También tenemos el significado que es Viva México, hijos de la chingada, sea un grito patriota. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarlo con la conquista, que fue también una violación. Por eso la expresión, o ese es el significado que ellos tienen como chingada. No solamente es el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de entrega es Doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da por voluntad al conquistador, pero esto apenas deja de ser útil y la olvida. Doña Marina, que es Doña Malinche, se ha convertido en una figura que representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. El pueblo mexicano no perdona la traición hacia Malinche. Dice que nuestro grito es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrado al exterior. La reforma parece ser el momento en que los mexicanos se deciden a romper con su tradición, que es una manera de romper con uno mismo. Si la independencia corta los lazos políticos que nos unía a España, la reforma niega que la nación mexicana, en tanto de que proyecto histórico, contiene la tradición colonial. Juárez y su generación funda un estado cuyos ideales son distintos a los que animaban a Nueva España o a los de la sociedad precortesianas. Dice que los malinchistas son los partidos de que en México se abren al exterior, los verdaderos hijos de la Malinche, que es la chingada en persona. Los malinchistas son como en su tiempo como guerrilleros o como pues luchadores que se como ponían malinchistas porque estaban peleando por algo que había sido violado y no violado
en contexto sexual, sino violado como entre derechos, como de engaño, como ese tipo de cosas como de libertad. Dice, la reforma es la gran ruptura con la madre. El mexicano y la mexicanidad se define como ruptura y negación, y asimismo como búsqueda, como voluntad para trascender ese estado de exilio. Es suma como viva conciencia de la soledad histórica y personal. La historia que no podría decir nada sobre la naturaleza de nosotros mismos, de nuestros sentimientos y de nuestros conflictos, sino pueden mostrar ahora cómo se realiza la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para trascender la soledad. Pues por mi parte sería todo lo que tengo de la exposición, y pues así como decía nuestra compañera, esto nos da un contexto como saber qué era ahí nos decía como que era nuestro pasado o lo que veníamos arrastrando, por así decirlo, en lo que se construyó, lo que se hizo con México. Muy bien, compañeras. A ver, antes de que le entre yo, si alguien quiere opinar sobre el material que las compañeras impartieron, adelante, porque yo tengo mucho que decir todavía. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo? ¿Nadie? Bueno, miren, lo que el material que dieron las compañeras da para unas 4 horas de diálogos aquí. Voy a tratar de sintetizar un poco porque no nos alcanza el tiempo. Miren, aquí hay algo que nos han quitado y medio nos han borrado, pero es medio complejo, y tan complejo que todavía seguimos arrastrando todo ese golpeteo, aunque no se dé cuenta uno, pero ahí está. Verán, los pueblos del sur de México eran agricultores, y muy buenos agricultores. Y también, por lo tanto, ya eran pueblos clasistas, pues ya había clases superiores y clases inferiores. No llegábamos a un esclavismo tipo romanos, pero sí los pueblos sometidos pagaban tributo, en este caso a los aztecas, que eran los que controlaban el Valle de México. Los del norte eran otra cosa, no eran agricultores, tenían una agricultura ahí incipiente, pero eran más recolectores y nómadas. Por eso acá en el norte no había clases sociales, había más unidad. Y también, por eso en el sur la conquista fue más rápida. Fíjense, Ciudad México, Tenochtitlan cayó en 1521. Los pueblos yaquis de acá de Sonora, todavía en 1914 andaban tirándole golpes al gobierno mexicano. Fíjense. Los pueblos apaches, acá en Arizona, en 1898, todavía andaban alzados en armas contra el gobierno de su país. Entonces, en el norte, la conquista no fue tan fácil porque los pueblos no se dejaban agarrar, pues corrían, y aquí que los alcanzabas a uno, el otro ya se te iba, y así, y no había forma de cooptarlos. En cambio, en el centro, Hernán Cortés y su gente, que ya venían de una sociedad maleada, guerrera, que estaban habían pasado esclavismo, feudalismo y inicios de un capitalismo incipiente apenas, pero ya traían toda una escuela, pues, de despojo incluso entre ellos. Ya los pueblos africanos ya sabían cómo se las gastaban los europeos, la dinámica del capital, pues. Y cuando Cortés llega acá, luego hace una
una síntesis de cómo cómo estábamos organizados, y se da cuenta que los malos de la película eran los aztecas, los que controlaban a los demás pueblitos. No a esclavizados, pero sí, órale, tráeme una carga de maíz, tráeme una carga de no sé qué, o vente a construir pirámides. Y esos tributos, pues era un castigo para los demás pueblos de la redonda. Entonces, cuando el tipo llega, inmediatamente sopesa eso y por eso empieza a hacer nexos con tlaxcaltecas, con cholultecas, con todos los demás. Algunos sí le cooperaron, otros no. Pero con los que le cooperaron bastó para derrotarlos a los aztecas. Por eso la toma de Ciudad Tenochtitlan fue en varias etapas. Pues primero entraron y medio los corrimos cuando la noche alegre, que ellos le llamaron la noche triste, cuando los derrotamos, y luego hay un lapso de 3, 4, 5 meses, ya no me acuerdo cuánto. Cortés se reagrupa en Tlaxcala y viene a los meses por la batalla final, que es el 13 de agosto del 521. Bueno, en ese lapso, para que vean cómo nada fue al azar, pues los aztecas mandaron correos a Tlaxcala y a Cholula y a otras partes, dijeron, hey, lo que pasó, borrón y cuenta nueva, ahorita tenemos que unirnos porque este tipo que viene nos va a arrasar a todos, así, literalmente. Y fíjense, muchos pueblos como los de Tlaxcala y los purépechas de Michoacán entendieron, pues dijeron, sí, cierto, sabemos que el golpe viene, pero la gente está tan dolida con ustedes porque se ensañaron, porque nos obligaron a pagar tributo, por todo lo demás, que la gente ya no quiere nada contigo, así. Como los noviazgos que ya están muy gastados, que ya muy dolidos, que ya no quieren saber nada, pues buscan otros aires. Algo similar. Muchos pueblos de la redonda dijeron, venga como venga, contigo ya no queremos nada. Así que, en el mejor de los casos, no te vamos a atacar, pero tampoco te vamos a apoyar. Tú hazte frente solo y a ver cómo te va, porque la gente está dolida. Por eso dicen que la conquista no fue Hernán Cortés el conquistador, sino fue la división que ya tenía, en este caso, el pueblo mexica. Ya había un pueblo dividido en clases sociales y por ahí se metió un pueblo dividido. Y como dice el refrán, pues un pueblo dividido en clases sociales, en pueblos sometidos, va a ser un pueblo vencido. Y se da la derrota. Y viene si los aztecas eran crueles con los demás pueblos, el invasor pues fue elevado al cubo. Bueno, ¿y qué pasó? Pues todos los pueblos, ya con la derrota de los mexicas, ya se dieron cuenta de que lo que venía era más serio de lo que se pensaba, pues, porque aquellos no venían a poner bibliotecas, venían a lo que venían, a saquear y a esclavizar. Bueno, entonces aquí empieza lo bueno. Los pueblos que fueron sometidos en el Valle de México y los que siguieron, pues sucedió lo que mencionaron las compañeras, pues las mujeres fueron violadas porque los españoles no venían a casarse de blanco. Fueron violadas, los que tenían tierras buenas fueron arrebatadas, los que quedaron en condiciones óptimas fueron esclavizados. Así fue el impacto. ¿Y qué pasa? Hay un gran número de pueblos que ante el temor o la dignidad de no quedar esclavizado ni ser violado, se van más arriba del cerro, pues, a donde no nos alcancen.
obviamente dejando las mejores tierras, pues, pero había que sobrevivir y suben a los cerros, a donde el invasor no pueda derrotarlos o no pueda encontrarlos. Y los pueblos que fueron sometidos, que es lo que fueron atrapados, pues viene ahí el mestizaje. El primer mestizaje es producto de la violación, pues. Los primeros mestizos no fueron por amor, sino fueron producto de la violación de los vencedores y los vencidos. Y esto hace que empiece ahí la puja entre los nuevos mestizos y los pueblos originales y los vencedores españoles. Verán, dice, aquí empieza la contradicción, la frustración, el dilema, todos los adjetivos pueden caber aquí. ¿Por qué? Porque el mestizo nace en una posición incómoda, donde ya le cortan las raíces indígenas, pero tampoco el español le da el nivel que supuestamente él debería aspirar por ser hijo de español. Como es mestizo, no entra a la categoría del explotador, pues está ahí en un término intermedio, como sirviente, como trabajador, con un poco de privilegios, con el invasor, como ustedes quieran, pero no le dan la categoría del español. Y empieza aquí la frustración porque dice, bueno, no soy pueblo original, ya perdí las raíces, estoy mezclado, pero el que me mezcló me pone en el último escalón de su mezcla. Entonces me pone de sirviente, me pone su ropa que ya no quiere él, me la da. En la comida me da las sobras después de que ellos comieron. Pero me hace ilusionar que si me porto bien, voy a subir un escaloncito más. Y se la cree por conveniencia o por ignorancia o por lo que ustedes quieran, pero se la cree y aspira a ser como el blanco. Y hasta se tiñe el pelo, dijo un compañero. Y sigue apostando a eso, pero al final de cuentas se da cuenta que no lo va a lograr, pues, porque el poder no se reparte. Entonces, por más bien que te portes, tú vas a ser mestizo, podrás trabajar en la gran hacienda, en la casota, pero siempre tendrás tu segundo escalón. No vas a estar en el platillo principal ahí, en las comidas centrales. Eso va ocasionando un coraje, un rencor, porque no tiene otra alternativa, pues. Lo sometieron, fue producto de esa violación, de ese mestizaje, pero de todos modos ahí se queda rezagadito. No entra al círculo selecto. Bueno, esa frustración no la puedes cargar con los conquistadores, porque para ellos sirve o come de sus migajas. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos pueblos que afortunadamente todavía en México somos más de 10 millones de pueblos originales, hablando de las lenguas originales, viven remontados en la sierra. Y remontado en la sierra equivale a carecer de todo, Tiene las peores tierras para sembrar. Vives con lo básico. No te puedes hacer de bienes y servicios, agua, luz, teléfono, eso, olvídate de eso. Vas a vivir con lo que la montaña te da. Pero al menos tienes la raíz. Tienes el orgullo de decir, no me dejé atrapar, no fui esclavizado y no fui violado. Y conservo mi religión y conservo la lengua. Y le puedo sacar a la tierra lo básico, lo muy básico para alimentarme, para seguir manteniendo esa cultura. Ese detalle tan simple
lo hace que tenga un clavo de donde agarrarse, pues. Tenga algo de decir, de aquí me agarro y de aquí me muero. Cosa que el mestizo ya no tiene, porque el mestizo dice, pues ya no tengo las raíces originales, ya no hablo la lengua y tampoco me puedo agarrar el español porque el español me sigue despreciando. Me sigue manteniendo ahí en el último escalón, lavando pisos o limpiando sus casotas. Entonces queda entrampado en eso. Y como no tiene conciencia, o si la tiene ya se le fue, o lo que ustedes quieran, viene el otro encontronazo entre mestizo y los pueblos originales. Y ahí viene la cultura con la que crecimos nosotros, pues. Recordemos esos términos peyorativos que crecemos desde la primaria. Como dicen, indio patarrajada, bajado del cerro a tamborazos, chúntaro, naco, cholo, y no sé cuántos adjetivos más. Que eso lo vemos desde la primaria y la televisión no lo restriega también, pues. En las novelas ahí de Televisa, esos términos están a la orden del día. Entonces, vean, esos términos son utilizados por el mestizo. ¿Y para quién utiliza esos términos? Pues para los pueblos más atrasados, en este caso los pueblos originales que viven en las montañas. Entonces, cuando vemos a cualquier persona que anda con cero economía, luego, chúntaro, naco, te bajaron del cerro. O sea, despreciamos a los que vienen o a los que no están en la ciudad viviendo de las obras de los que tienen el poder. Despreciamos al que está ahí arriba sobreviviendo o resistiendo con lo poco que le queda. Y fíjense, para que vean los adjetivos tan crueles. Chúntaro viene es una contracción o derivación de la palabra chontal, de los pueblos chontales de Tabasco y Chiapas. Xol es otra derivación de los pueblos xol, de ahí de Chiapas. Naco es otra abreviación de los pueblos totonacos. Los pueblos totonacos son esos que en todo el mundo se les admira por el juego ese de los voladores de Papantla, que hasta en la Feria del Sol vienen. Bueno, y de ahí viene la palabra naco, pues de la abreviación del pueblo totonaco. Entonces vean, al final de cuentas, el adjetivo es burlarnos del origen de nuestras raíces. Para que vean cómo nuestros pueblos son tan sabios o tan resistentes que si se pusieran al tú por tú con nosotros en ese tipo de adjetivos, con la mano en la cintura nos podrían decir, a ver, sí soy chúntaro, sí vengo bajado del cerro a tamborazos, pero al menos yo no soy producto de la violación de un blanco con un pueblo indígena. A mi abuela no la violaron, yo no nací de esa violación, como tú sí naciste. Y por eso el término hijo de la chingada, pues, porque el grueso del país somos mestizos, y el mestizo es producto, los primeros mestizos fueron producto de violaciones, fueron productos de la mujer dolida, de la mujer maltratada, de la mujer chingada, pues. Somos productos de la chingada, y nadie quiere ser hijo de una violación, pues. Pero ve, eso es lo que nos deberían de contestar esos 10 millones de pueblos originales, que nosotros los despreciamos con ese tipo de adjetivos. Entonces, como ven,
al menos ellos tienen ese clavo ardiendo de dónde agarrarse, decir, a mí no me violaron, a mí no me esclavizaron, como frijoles 3 veces al día, pero lo otro, la dignidad, no me la quitaron. Y estoy arriba del cerro, sacándole al cerro lo poquito o mucho que se le pueda sacar, pero no fui producto de esas violaciones. Y en cambio, todo el grueso del mestizaje, pues fuimos ahí reacomodándonos, pero en ese reacomodo se perdió la cultura. Y lo que decíamos anterior, perdimos la cultura original, ya no tenemos la lengua, no tenemos la religión ni nada de lo que teníamos. Pero el español tampoco nos da cabida, pues. No nos da cabida en el gran pastel, sino nos tiene ahí rezagaditos. Por eso las 10 familias o 15 familias o 20 familias que controlan el 70% de la riqueza del país son familias blanquitas, pues. No son mestizos como nosotros. Luego se nota, pues hasta en las novelas se ve ahí la élite de los artistas estrellas principales son blanquitos y el pueblo, pues somos prietos. Ese detalle hace que estemos un pueblo, no sé cuál palabra utilizar, pero tener una cultura de ese nivel, de esa categoría, es frustrante. Es frustrante porque no puedes volver a las raíces porque las olvidaste y ahora te hacen que las desprecies, pero tampoco el otro te da cabida. Te da cabida pues en las fábricas o en lo que puedas agarrar de trabajos mal pagados, pero no entras a la élite de ellos. Esto pasó en todas partes donde hubo conquista, no crean que nomás en México. Miren, hay un libro de este muchacho llamado Malcolm X, que allá en los 70s en Estados Unidos junto con Luther King anduvieron luchando muy fuerte por los derechos de los pueblos afro de Estados Unidos. Acuérdense que en Estados Unidos todavía hasta los principios de los 60 la población afroamericana no votaba, pues, a ese nivel. Los asientos estaban divididos para blancos y afros. En los 60 estoy hablando, no crean que hace 200 años. Bueno, pues Malcolm X, que murió prematuro, lo mataron prematuramente antes de los 30 años, él decía, hay algo muy triste entre nosotros, dice. Hay esclavos, decía, que cuando el patrón los llama, van contentos y alegres a servirles, nomás para que les suelte unas migajas. Pero también hay esclavos, dicen, que boicotean los cultivos, que incendian la casa del hacendado al menor, a la menor oportunidad. Entonces, como ven, dice, entre nosotros mismos los afroamericanos, hay gente que ya baila al ritmo del blanco y que se siente feliz siendo su sirviente con tal de que le dé migajas y añora ser como él y se viste de la ropa que él le regala. En cambio el otro se sigue manteniendo digno, en rebeldía, en coraje, y dice, no, ¿cómo voy a aceptar? ¿Cómo me voy a mezclar con el que esclavizó a mi abuelo? No sé si hayan ustedes escuchado de este boxeador que acaba de morir hace como 5 años, Muhammad Ali, muy famoso, como a los 76 años murió. Muhammad Ali fue un gran boxeador, pero lo que lo catapultó hasta el infinito fue que el tipo se cambió de nombre. Él se llamaba Cassius Clay, pero cuando empezó ya a tener un poco más de conciencia, dijo, a ver, ¿de dónde viene el apellido Clay? Y se dio cuenta que Clay era el hacendado que había comprado a su abuelo, a su bisabuelo, y como todos los esclavos tenían
les ponían el apellido del esclavizador, pues. El nombre que traías de allá de África, ese desaparecía. Ahora te apellidas Clay, te apellidas Richard, te apellidas Smith, te apellidas Robinson, como tú quieras, pero ahora el apellido del hacendado es el que vas a traer. Entonces, nos esclavizaron y nos pusieron el nombre de ellos. Entonces, dijo Muhammad Ali, pues yo no quiero traer el apellido del que esclavizó a mis abuelos, porque tiene lógica, porque es normal razonar así. Si por error los demás anterior a mí lo trajeron, pues ni modo. Pero como yo agarré conciencia, yo renuncio a ese nombre. Y se pone el nombre de Muhammad Ali. Fíjense. Eso fue en aquellos años, era un desprecio hacia el gobierno, hacia lo establecido, a toda la historia de Estados Unidos. Y además de eso, el tipo era cuando estaba la guerra de Vietnam y todos, pues, era obligación, el muchacho que estuviera joven estaba obligado, pues en aquel tiempo las leyes eran así, estaba obligado a ser soldado, no sé si un año o dos, pero tenías que ir. Y él, como ya era famoso, dijo, a ver, ningún vietnamita ha venido a mi casa a llamarme negro. Ningún vietnamita me ha discriminado. ¿Por qué voy a ir yo al otro lado del mundo a tirarle bombas a ese pueblo que nunca me ofende? Los que me ofenden están aquí, dice. Aquí están en mi pueblo. Entonces, no tengo argumentos, no tengo nada que hacer en Vietnam, dijo. Y por lo tanto, yo no voy a ir a hacerle la guerra a esos pueblos que nunca me han ofendido. Y el tipo no fue. Si hubiera sido otro desconocido, va a la cárcel. Pero como ya él era campeón mundial, ahí se hizo el gran juicio, no fue a la cárcel, pero tampoco lo dejaron pelear como 3 años. Durante 3 años no pudo pelear en Estados Unidos. No le salió gratis el acto de dignidad que hizo, pero eso lo elevó más. Bueno, esto es para darnos cuenta que entre los pueblos africanos esclavizados en Estados Unidos, despreciados hasta con todas las leyes hasta 1960, sigue habiendo comunidades afros que imitan al blanco y obviamente no les van a dar la cabida que quieran, pues así. Entonces quedan como nosotros los mestizos. Y también hay comunidad afro que dice, yo no quiero nada con los que me siguen discriminando. Pues. No he perdido las raíces. Entonces, así más o menos está la gran mayoría del pueblo mexicano es mestizo. Y como somos mestizos, no tenemos la raíz cultural, histórica de ponernos de pie, de hacer un homenaje o al menos decir, compañero que vives allá en las montañas, que sigues hablando tu lengua indígena, que sigues resistiendo, lo único que me queda es ponerme de pie contigo y decirte, te voy a apoyar hasta donde me alcance, porque tú sí pudiste correr, porque tú sí pudiste sobrevivir en la montaña con nada, porque tú todavía hablas esa lengua original y mantienes toda tu cosmogonía. Nosotros todo eso perdimos. Por eso había mucha resistencia en algunos pueblos a adoptar la religión del cristianismo. Porque la primera pregunta que se hacían decían, bueno, tus dioses que traes son barbados y son blancos como tú. Y tú me golpeas, me violas, me esclavizas, por lógica no voy a agarrar el Dios que tú traigas, pues porque es igual a ti y tú eres matancero. Entonces ahí empieza la primera resistencia, pues. Claro que obviamente
como ya eran pueblos sometidos, era por las buenas o por las malas. O te haces al cristianismo o los látigos van a ir más directo. Entonces, por las malas o por las buenas, nos hicimos cristianos. Y lo que decíamos al principio, muy al principio, cuando un pueblo ya se deja imponer la religión del invasor, ya baila al ritmo de lo que el otro le diga, pues. Porque lo más difícil de soltar es la concepción de la religión, la cosmogonía que tiene cada pueblo. Por eso el español le metía muchas horas a la religión, pues. Y si no, revisen, cualquier pueblito de 5,000 gentes tiene un templote ahí de pura piedra llamado iglesia, hecho con el sudor de los nuestros. Pero ya cuando logras someter religiosamente a un pueblo, ya ese pueblo va a venir a pedirte consejos, va a venir a hacerte reverencia, ya va a venir a cooperarte con lo que pueda, ya lo tienes en la mano. Y esa imposición pues fue a base de golpes. Entonces, nosotros los mestizos, desgraciadamente, nos robaron esa cultura original. Entonces quedamos, como dicen los pueblos de Paraguay, los pueblos guaraníes, cuando no sabes a dónde ir, al menos voltea para que sepas de dónde vienes. Y eso ya es un gran alivio porque puedes voltear y saber de dónde vienes. Eso tan simple no lo tenemos nosotros ya. Nos golpean, nos empobrecen, nos venden el país. No sabemos a dónde vamos, pero tampoco sabemos de dónde venimos, pues porque el camino ancestral de las raíces históricas ya lo hemos borrado. Lo hemos borrado por todos lo mencionado, pues entonces ya no podemos retroceder, ya no podemos ir a pedir asesoría, ya no podemos decir, hey, ¿cómo le haces tú para resistir? Porque ya lo borraron y nosotros nos encargamos también de borrarlo, lo despreciamos. Y eso hace que seamos un pueblo con todos los adjetivos y vicios que le hemos aprendido a la cultura europea, pues. Nosotros mismos, aunque somos prietos, somos mestizos, seguimos siendo discriminadores hacia nuestras raíces, a nuestros pueblos originales. Veanlo, la absurdez de la absurdez. Nosotros pobres, prietos, como dicen en Brasil, con todas las limitaciones que tenemos, cuando vemos un pueblo original, alguien de un pueblo original, nos hinchamos, lo miramos por el hombro y empezamos. Pueblos nacos, pueblos bajados del cerro y todos los adjetivos. Pues nosotros los empobrecidos, los discriminados por la élite, la élite del dinero, inmediatamente ese desprecio se lo reflejamos al otro. Y eso desde la primaria ya lo empezamos a ver en el aula, en la calle, donde sea. Entonces, ahorita ya traemos un nudo ahí de cultura discriminatoria. Imagínense que fuéramos ricos, que tuviéramos un poquito más de dinero, el desprecio sería más triste. Miren, verán, en Estados Unidos hay como 20, 30, 40 millones de mexicanos o de ascendencia mexicana, como lo quieran ver. La mayoría de ellos, así como decía Malcolm X, perdió la cultura, la mayoría, la cultura de las raíces.
¿Y qué hace ese pueblo mexicano que no tiene raíces? Pues aspira a tener todo lo que el blanco tiene, a comprar un carrote, a tener una casota, a tener las modas que imponen. Y obviamente pues no le va a alcanzar, pues por más que se desbarate trabajando, no le va a alcanzar. Entonces ahí va acumulando frustración. Y algunos hasta ya no digo la lengua original, hasta el español no quieren hablar, porque entre más hablas español, más te van a discriminar. Entonces, hay que aparentar que estamos a la altura del anglosajón. Bueno, eso los hace frustrantes y que no se puedan organizar. Ahora, al revés se las pongo. De esos 20, 30, 40 millones de mexicanos que hay allá, los únicos mexicanos que viven en Estados Unidos y que están organizados son los pueblos originales de México que cruzaron para allá. Es decir, los compañeros mixtecos, los compañeros zapotecos, son los que están poniendo el ejemplo. Miren, ahí en Fresno, California, hay una radio que transmite, en aquel tiempo era radio bilingüe, transmitía en español y en inglés, y ahora transmite en español, mixteco e inglés. Y la radio está hecha, la hicieron los pueblos, los compañeros migrantes mixtecos en Estados Unidos. Fíjense. ¿Cuándo el mestizo normal va a ser dueño de una radio? No que trabaje, no, eso es intrascendente, sino que ellos la controlen y transmitan para la comunidad y no sea una radio con fin de lucro. Es una radio de apoyo o de trabajo social para las comunidades mexicanas allá, las comunidades hispanas. Para eso está, pues. Y pide donaciones de la misma audiencia. Eso se logró porque los pueblos mixtecos que fueron a California, que fueron a Estados Unidos, traían la dignidad, traían la organización, traían la resistencia, traían la palabra colectividad, de mantenerse unido, pues, de no querer copiar la cultura del poderoso, porque nunca la íbamos a alcanzar. Son los únicos mexicanos en Estados Unidos que están organizados. Tienen bandas de música al estilo de Oaxaca, en San Diego, en Los Ángeles, en Bakersfield, en Madera, en Fresno y todos esos pueblos. Cuando el resto de los mestizos, ¿qué hacemos cuando vamos para allá? Tomar cerveza, querer comprar un carro grandote, copiar la cultura del anglo, y entre más inglés hables, más bonito te vas a ver, y olvidarte de las raíces nuestras. Entonces, esos detalles, al final de cuentas, como decía Lawrence de Arabia, pone al ser en una posición incómoda, frustrante, en coraje, en todos los adjetivos que quieran, porque sabe pues que nunca va a alcanzar el nivel de la clase pudiente. Le van a soltar migajas, le van a dejar ahí ciertas regalías, pero al final nunca va a ser aceptado. Siempre va a estar en los escalones de abajo. Y como ya le apostó por, no sé si consciente o inconsciente, a querer ser como ellos, ya no tiene margen de voltear para acá, pues. Ya se olvidó, o ya despreció, por las buenas o por las malas, como quieran, ya se olvidó de la raíz original, ya no hay forma de decir. Y esto que puede ser meramente cultura general, si quieren, que no, pero no lo es. Vean, ahorita en México, en el México de este día, hay más de 200 conflictos por el agua
y por la tierra. Así, sí. Mexicali es uno de ellos, con la cervecera. Y en esos más de 200 conflictos que están ahorita actuales, la mayoría los están sosteniendo los pueblos originales. Porque el mestizo ya nos perdimos aquí en la ciudad, pues. Y nuestra ilusión es sobrevivir. Ya no tenemos esa capacidad de luchar como aquellos. Entonces, los pueblos originales que todavía están allá en la montaña, están diciendo, mira, me quitaste las mejores tierras, me obligaste a venir al cerro, pero me doy cuenta que este cerro tiene ríos, tiene minerales, tiene madera. Entonces, voy a apostar con todo lo que me queda para que este cerro no me lo quites, para que este río no me lo contamines con una mina, para que este lago no me lo robes, llevándote el agua. Y están ahorita poniendo el ejemplo a todo el resto del país. Vean qué contradictorio. Los más despreciados, los más olvidados, los más pobres son los que están diciendo, hey, este pedacito de país ya no se va a vender a una transnacional. Y los que estamos aquí en las ciudades, ni cuenta nos damos. Y si nos damos cuenta, como si no nos diéramos. Por eso la grandeza en el 94 de los pueblos originarios de Chiapas, de los pueblos zapatistas, porque ellos sabían que con el Tratado de Libre Comercio, las pocas empresas que tenía México como país pobre se iban a ir, pues, iban a ser compradas o cooptadas, como ustedes quieren, pero íbamos a perder las poquitas empresas que tenemos, y así fue. No crean que fue broma. Y ellos sabían que con ese Tratado de Libre Comercio íbamos a perder algo o mucho del país, y fueron los únicos que dijeron no. El Tratado del Libre Comercio no, y se levantaron en armas en el 94 y catapultaron al país a otro nivel, y catapultaron su dignidad y su resistencia a otro nivel. Y en todo el mundo voltearon a verlo, decir, oye, pues, a ver, expliquen eso, cómo los más olvidados, los más despreciados fueron los únicos que dijeron, hey, aquí no entra el Tratado de Libre Comercio. Esto no es ético. Entonces fue una hazaña, una hazaña que todavía no hemos podido pagarla. Pues. Ese ejemplo que nos dieron de resistir, de decirle al gobierno, no queremos que vendas lo poquito que nos queda. Entonces eso es una deudota, porque la dignidad que nos devolvieron a todos los mestizos y a todo el país es algo que no es otra dimensión, pues. Verán, no sé si se los platiqué, pero si no, ahí va otra vez. Volviendo al ejemplo de Mahamed Ali. Mahamed Ali ya estaba muy viejo, allá en los 80 y tantos, y le ofrece una pelea que todo el mundo sabía que iba a perder por viejo. Y perdió feo. Entonces, alguien le pregunta a una señora, dice, oiga, ¿y usted apostó en la pelea? Sí, aposté, dijo. ¿Y a favor de quién apostó? Pues de Mahamed Ali, dijo. ¿Y por qué apostó por él? Dijo, si todo mundo sabíamos que iba a perder por la edad. Sí, dijo la señora, yo también sabía que iba a perder, porque también sé de box, dijo. Yo sabía que iba a perder, dijo, pero aposté por él porque él me devolvió la dignidad, dijo. Él me devolvió la honra, dice. Él me enseñó que el color negro era bonito. Él me enseñó que la forma de nuestro pelo y de nuestros labios era bonito.
porque toda la vida nos habían dicho que nuestro color, nuestro cabello, nuestros labios eran feos, pero cuando Él llega, nos hace recuperar esa dignidad, dijo. Y eso, olvídense, eso, si no fuera por Él, dijo, nunca lo hubiera tenido. Entonces, ahora camino con el cráneo erguido, dice, por las calles, porque sé de dónde vengo y qué raíces tengo. Por eso, dice, aposté por Él, sabiendo que iba a perder, porque no le puedo pagar lo que le debo, dijo, que es la dignidad. Pues más o menos algo así fue lo que nos enseñaron los pueblos originales de Chiapas, que la dignidad, que la resistencia vive en los pueblos originales que siguen resistiendo, porque el pueblo mestizo ya perdió esa capacidad de luchar, de resistir, pues. Ya estamos en otra dimensión. Ya había gente que estaba a favor de la cervecera. Por más que se le decía que no había agua aquí, ni en Tijuana, ni en Ensenada, y que la cervecera se iba a llevar una cantidad de agua similar a la que gasta Ensenada, de todos modos decía, no, la cervecera es buena. Entonces, esas luchas, esa dignidad que nos han devuelto los pueblos originales, es algo, pues, ¿con qué les vamos a pagar? Pues lo único que nos queda es tratar de ser como ellos, voltear hacia ellos para que nos vuelvan a enseñar lo que hemos perdido. Entonces, como ven, cuesta trabajo hacer eso, porque muy poco llegamos a la universidad, por lo que ustedes quieran, porque la televisión bombardea y día y noche, porque no está tan fácil, porque compartir cuesta, por todo lo que ustedes quieran. Muy pocos mestizos tenemos la oportunidad de voltear hacia atrás y tratar de buscar dónde están las raíces. Lo normal es lo contrario, que las sigamos despreciando, ignorando, y sigamos con ese tipo de adjetivos despreciables hacia nuestra raíz. Imagínense, alguien que desprecia sus raíces, pues es tan similar a alguien que desprecia a sus abuelas, alguien que desprecia a su madre. Oye, pues si estás a ese nivel ya, pues ¿cómo andarás? De calidad humana, que desprecies de donde vienes. Pues es lo mismo que le pasó al pueblo mexicano. Nos enseñaron a despreciar las raíces, y ahora, pues, como un pueblo que no tiene raíces, es un pueblo condenado a seguir siendo explotado. Y la realidad nos da la razón, pues, desgraciadamente. Puras derrotas. Tenemos 4 décadas de 1970 empobreciéndonos en todos los niveles, como lo quieran poner, en salud, en educación, en salario adquisitivo, en disposición de bosques, mares, y como lo quieran agregar. Por eso somos llevamos la cuarta década perdida, pues. Por eso no crean que es casualidad que todo ese degenere del narco y sicarios y demás y adicciones no es fotito, pues. Es producto de una sociedad que se empobrece, y al empobrecerse y no tener raíces, se refugia donde pueda. En este caso, en el narco o en las adicciones, porque para ellos no hubo cabida en las universidades. No tuvieron ese clavito ardiendo de dónde agarrarse. Entonces nosotros somos, a pesar de ser pobres, somos súper privilegiados comparado con el resto de la población mexicana. Ahora la tarea de nosotros va a ser esa, pues decir, hey, nos han golpeado mucho, pero miren, aquella gente que está allá
está poniendo el ejemplo. Aquella gente que está en Cherán ya se atrevan a decirle al gobierno, aquí no queremos partidos políticos, aquí no queremos tus presidentes municipales, aquí no queremos tu IFE, y se van. Nosotros vamos a reorganizarnos solos. Esos ejemplos son los que todavía, como dijo el poeta, hacen que uno viva, pues, que la flamita de la llama siga encendida, que no nos han derrotado, que todavía siga alguien que se atreve a decir, no, este pueblo es para nosotros. Pero hay que difundir esto porque el invasor o las clases pudientes, si por ellos fueran, vendieran hasta el último céntimo del país, hasta la última montaña la vendieran. Ellos van por lo que van, por el capital. Y ya cuando ya no quede nada, van a agarrar su capital y se van a ir a otro lugar más bonito. Entonces, para ellos no, la patria es lo de menos, es intrascendente. Si pudieran vender todos los bosques y el subsuelo, lo venderían de un plumazo. Y como nosotros somos los que nos vamos a quedar aquí, pues nos vamos a quedar patas arriba. Bueno, compañeras, compañeros, ya me cansé. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Adelante. No, maestro, todo bien. Bueno, miren, para la próxima clase vamos a hablar de los pensadores de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Entonces, estos pensadores de la Ilustración, que fueron los pensadores que dieron el apoyo intelectual a la Revolución Francesa, pues básicamente son Voltaire, Montesquieu, y el otro quién era, ni me acuerdo. Pero eran como unos 4. Diderot, Montaigne, el otro no me acuerdo quién era. Sí, Diderot, Voltaire y Montesquieu. Y hubo otros más, pues, pero estos eran los que más agarraron fama, por decir algo. Para la próxima clase, ¿quién se pone de voluntario para exponer sobre los filósofos de la Ilustración? A ver, como quieran exponer ustedes, no se preocupen, miren. Acuérdense que las únicas clases que nunca se nos van a olvidar son las clases que exponemos. Esas hasta que nos muéramos las vamos a traer fresquitas. Por lo mismo, porque las expusimos. Entonces, ¿quién se pone de voluntario para exponer sobre los autores intelectuales de la Ilustración? En este caso concretito, Voltaire, Montesquieu y Diderot. Mande. ¿Cuántos integrantes tienen que ser? Los que usted logre reunir, no hay problema. Si son 1, 2, 3, 4, no pasa nada. Yo y Estefanía. Bueno, ya está la compañera Priscila. ¿Y quién es el otro? Estefanía también. Wow. Ah, bueno. ¿Filósofos qué era? Los filósofos de la Ilustración, que son Voltaire, Montesquieu y Diderot. Y sale otro por ahí, también agárrenlo. Es que son los precursores de la Revolución Francesa. Okay, bueno, entonces ahí está la compañera Priscila. Si alguien se quiere agregar con ella, adelante. Y la exposición, pues, en la exposición ustedes mandan cómo la quieran hacer. Ya ustedes decidirán. Bueno, no sé si hay alguna
¿Alguna duda sobre todo lo demás que comentamos, compañeros? Porque está muy triste es el tema de la Malinche. Dan ganas de llorar, digo, de todo lo que hemos perdido intelectualmente. Bueno, compañeros, si no hay más, nos vemos. No se depriman, compañeros. Esto es para que se enchine la piel. Y como dijo la señora, pues levantar el cráneo. La señora que apostó por Muhammad Ali, levantar el cráneo y salir con el pecho hinchado en la calle y decir, no más me volverán a robar la dignidad. Entonces la depresión hay que cambiarla por el coraje, que es muy saludable aparte. ¿Por qué creen que los viejitos se vuelven mal hablados? Todos los viejitos son mal hablados. Porque científicamente los médicos ya han admitido que echar malas palabras le hace bien al organismo, pues. Porque toda la vida pobres, toda la vida despreciados, pues ya en la última etapa, pues empiezan a tirar diablos y centellas porque ya no están para broma, pues. Ya saben que le robaron la vida, pues ya el último lujo que me queda, pues es echar gritos y maldiciones. Entonces, así nosotros vamos, ese coraje lo vamos a gritar, nos vamos a sentir de orgullo, vamos a recuperar raíces, y eso es medicinal también, pues, como la señora esta que le devolvieron la dignidad y la honra y le hicieron darse cuenta que su color era bello, que la forma de su pelo era bonito. Bueno, entonces ya está la compañera y los que se quieren agregar con ella, y nos vemos el próximo sábado. Ahora ya no digo nada en el sentido de que a lo mejor ya se acerca más las clases presenciales, pero sigo igual que ustedes. Bueno, compañeros, tengan un buen fin de semana y sin bajar la guardia, y nos vemos el próximo sábado. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos.